Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este viernes abrimos con una imagen histórica, la primera vez que se abre una ficha policial a un expresidente de Estados Unidos. El exmandatario Donald Trump aparecía así, con el ceño fruncido y desafiante. Pronto ha quedado en libertad y ha salido de la cárcel de Atlanta, en Georgia, una vez que ha depositado los $200.000 de fianza. Ha tenido que hacer todo este proceso por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020. También tenemos la primera declaración de Putin tras la extraña muerte de Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner. El mandatario ruso ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos. El Kremlin ha tachado de mentira las acusaciones sobre su implicación en la muerte de Prigozhin. La última hora llega de España. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha dado la sorpresa del día renunciando a una dimisión que se había anunciado en la prensa española. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Prefiere morir matando después de que se viese acorralado por el polémico beso que dio en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial. Ha denunciado lo que califica de asesinato social y ha arremetido contra lo que denomina falso feminismo. El Consejo Superior de Deportes llevará al Tribunal Administrativo del Deporte la actuación de Rubiales. También tenemos más noticias, como el veto de China a los productos marinos japoneses después de que Japón decidiese verter aguas de la central nuclear de Fukushima al mar, el rechazo de la oposición de Argentina a la entrada del país en el Club de los BRICS y cómo se han desatado decenas de nuevos incendios en Grecia, donde ya viven los fuegos más destructivos que ha habido en la Unión Europea desde que hay registros. Empezamos con los titulares. Estados Unidos prevé empezar a formar pilotos ucranianos para el vuelo de F-16 en octubre y Ucrania realiza por primera vez una incursión en Crimea. Los bomberos continúan haciendo frente a los incendios forestales en Grecia, los más destructivos de los que hay registro en la Unión Europea. El pingüino emperador en peligro de extinción debido al derretimiento prematuro del hielo de la Antártida por la subida de las temperaturas. Siguen aumentando las llegadas de inmigrantes a Lampedusa pese al acuerdo de 100 millones de euros con Túnez para frenar la llegada de personas al Mediterráneo. Esta es la foto más esperada en los últimos días. La primera instantánea de la historia de un expresidente de Estados Unidos para una ficha policial. Donald Trump salía de la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, en libertad bajo fianza de $200.000 tras ser fichado. Un trámite que duró tan solo 20 minutos, como había sido pactado por sus abogados, y durante el que le tomaron las huellas y se le hizo la foto pertinente. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo. Y eso va también con los otros. Lo que están haciendo es una interferencia electoral. Intentan interferir en unas elecciones. Nunca ha habido nada igual en nuestro país. Es su forma de hacer campaña. A Trump se le acusa de 13 delitos por haber liderado una supuesta trama mafiosa con 18 aliados para intentar revertir su derrota electoral en Georgia. El expresidente se enfrenta a 76 años y medio de cárcel si se le declara culpable de todos los cargos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado la muerte de Yevgeny Prigozhin, cofundador del grupo Wagner, cuyo avión se estrelló el miércoles por la noche. El jefe de Estado expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en la catástrofe. Conozco a Prigozhin desde hace mucho tiempo, desde principios de los 90. Era un hombre con un destino complicado y cometió algunos errores graves en su vida, pero logró los resultados que necesitaba para sí mismo, y cuando le pedí que lo hiciera por la causa común, como estos últimos meses. El avión de Prigozhin se estrelló en la región de Tver cuando se dirigía de Moscú a San Petersburgo. Según los medios de comunicación rusos, los investigadores no excluyen la posibilidad de un atentado terrorista. Al día siguiente, Ucrania declaró su no implicación en el incidente. Cuando Ucrania estaba hablando y tendiendo la mano a los países del mundo con respecto a los aviones, eso no es lo que teníamos en mente. Lo diré honestamente, teníamos algo completamente diferente en mente. Queríamos apoyo, aunque quizás esto también ayude en algún sentido. Bueno, en primer lugar, no tenemos ninguna relación con lo ocurrido.
eso está claro. Creo que todo el mundo entiende quién está implicado. Prigozhin murió exactamente 2 meses después del inicio del motín, durante el cual los miembros del grupo Wagner amenazaron con llegar a Moscú. 2 días después, con la mediación de Alexander Lukashenko, aceptaron detenerse y tuvieron que trasladarse a Bielorrusia. Estados Unidos comenzará a formar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones F-16. Así lo anunciaron este jueves funcionarios del Pentágono, que aseguran que en septiembre comenzarán las clases de inglés para poder iniciar la formación de vuelo en octubre. Lo harán en la base de la Guardia Nacional Aérea en Tucson, Arizona. Por otro lado, Noruega se unió a Países Bajos y Dinamarca para el envío de estos aviones a Ucrania. Cuando Estados Unidos dio luz verde al entrenamiento de pilotos y toda la infraestructura alrededor, Noruega apoyó inmediatamente esa promesa. Y los instructores noruegos están participando con los demás países que trabajan juntos en esto. Ucrania, por su parte, asegura haber completado con éxito una primera operación de desembarco en Crimea. Según Kiev, una pequeña unidad llegó a la península de Tarjankut y destruyó un sistema de defensa aérea ruso S-400 estacionado allí. Después de izar una bandera ucraniana, toda la unidad volvió a salvo su territorio. Los primeros análisis de las aguas marinas tras los vertidos de Fukushima son favorables, pero eso no ha conseguido calmar a la población japonesa. TEPCO, la operadora de la central nuclear accidentada de Fukushima, asegura que el nivel de tritio, una sustancia radiactiva, es 7 veces menor al límite fijado por la OMS. Pero el vertido de las aguas tratadas, que comenzó este jueves y que forma parte de un plan de décadas para desmantelar la central nuclear, ha levantado la polémica tanto dentro como fuera de Japón. De nuevo, decenas de manifestantes han vuelto a aparecer en Tokio para condenar el vertido de aguas, un plan que cuenta con el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica. El gobierno de Japón ha tachado de inaceptable la reacción de China, que ha suspendido la importación de todos sus productos marinos. Y en Corea del Sur, al grito de detengan los vertidos en el océano, el principal bloque opositor, el Partido Democrático de Corea, marcha por las calles de Seúl manifestándose contra la liberación de aguas residuales. La situación en la pequeña localidad de Abas, al noreste de Grecia, ha vuelto a la normalidad tras el paso de los incendios forestales. La ciudad sigue vacía, pero muchos residentes han regresado para comprobar que sus casas siguen en pie. Entre ellos está Apostolos, cuya casa es una de las 8 quemadas. Por todo el pueblo. Mi casa también se ha quemado. ¿En serio? Totalmente. ¿Qué va a hacer ahora? No lo sé. ¿Tiene dónde vivir? Tengo que ver las direcciones que me proponen las autoridades de la comunidad o algo así. Los bomberos informaron de 69 nuevos incendios en todo el país en 24 horas. Y en la región de Ebros, fronteriza con Turquía, continúan fuera de control. Fue muy duro porque el fuego estaba por todas partes. Era tan grande, era muy grande, como puede ver. En un momento el fuego pasó de un extremo del pueblo al otro. Le pedimos a la gente que evacuara el pueblo. Por el momento, las autoridades han restablecido el tráfico en las pequeñas carreteras de la zona, pero la autopista sigue cerrada. Voluntarios y bomberos de varios países europeos trabajan sin descanso para acabar con los incendios forestales que han calcinado más de 70.000 hectáreas solo en la región de Ebros. El comisario europeo de gestión de crisis ha descrito los incendios como los más destructivos de los que hay registro en la Unión Europea. Estas son imágenes históricas que ilustran el salto de la India a la carrera espacial. Horas después de aterrizar, el rover Chandrayaan-3 descendió por la rampa del módulo de aterrizaje y dio su primer paseo cerca del polo sur de la Luna. Allí realizará experimentos durante 14 días. Entre otras cosas, analizará la composición de la superficie del satélite de la Tierra. Las aventuras lunares de Chandrayaan-3 tienen a cientos de millones de habitantes de la India, el país más poblado del mundo, observando la superficie de la Luna. Los candidatos presidenciales de la oposición argentina rechazan el ingreso del país en el bloque de economías emergentes conocido como BRICS. El ultra-anarcoliberal
Javier Milei, primero en las primarias con un 30%, señalaba que no quería saber nada de las naciones que componen ese bloque. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. En los BRICS, además de países como China o Rusia, que ya estaban, ahora entran otros como Irán, Arabia Saudí, Emiratos, Egipto y Etiopía. La derechista de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que sumó un 28% en las primarias, ha señalado que anulará la inclusión de Argentina en ese organismo. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. El candidato del partido gobernante y ministro de Economía, Sergio Massa, tercero en las primarias con un 27%, defendió el hito alcanzado por su ejecutivo, pidiendo responsabilidad a los otros dos candidatos. El presidente Alberto Fernández defendía así la integración en el ente internacional. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. Rubiales no dimite y el gobierno inicia el proceso de su destitución. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró a su círculo cercano que dimitiría durante la Asamblea Extraordinaria de la Federación, por la polémica en torno al beso sin consentimiento a la futbolista Jenny Hermoso y su comportamiento durante la celebración de la victoria de la Roja. Pero durante su discurso, Rubiales ha insistido en que no dimitirá y en que el beso con Hermoso fue consentido. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Este ha arremetido contra el falso feminismo, al que ha calificado como una lacra social. Además, ha descrito la situación como un asesinato social. Varias autoridades políticas y deportivas han condenado la noticia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste que no funcionará desacreditar a la víctima. La vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, asegura que debe dimitir. El gobierno declara que comenzará el proceso para destituir a Rubiales y que le denunciará al Tribunal Administrativo del Deporte. Éxito rotundo en la sexta jornada del Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest. La marcha de 35 kilómetros tuvo lugar en la Vía Andrássy, una de las calles más prestigiosas de la ciudad, que termina en la Plaza de los Héroes. Músicos y animadoras creaban un ambiente agradable para el tercer evento deportivo más grande del mundo. Fuimos a correr por la mañana y sabíamos que la carrera estaba en marcha. Así que vinimos y sí, el ambiente es increíble. Ahí está nuestro chico, sí. Así que le estamos animando. Es mi 10º campeonato del mundo como espectador. También he ido a un par de Juegos Olímpicos. Y creo que está bien organizado, que el circuito es absolutamente magnífico, que los horarios están bien elegidos y no hace demasiado calor. Vinimos aquí desde Suecia, viajamos desde muy lejos, vimos los 20 kilómetros y ahora los 35 kilómetros. Le vimos ganar una medalla de plata. Un evento en el que el gobierno húngaro ha invertido 180 millones de euros. Solo quedan entradas de noche y de mañana para el fin de semana. Y es que las competiciones se celebran a primera hora de la mañana y casi entrada la noche para evitar el calor. Se espera que la audiencia supere el récord fijado en 2017 durante los Mundiales de Londres. Tras un cese de un par de días, el jueves se reanudó el desembarco de inmigrantes en la isla de Lampedusa. Más de 500 personas llegaron aquí en un día. Y con el aumento de llegadas, como suele suceder últimamente, en el centro de acogida local de la Cruz Roja buscan la manera de gestionar la situación. No nos estamos enfrentando a la dificultad real de gestionar grandes números por la imposibilidad de realizar traslados. Estos traslados se producen con regularidad y también nos permiten equilibrar las salidas con las nuevas llegadas. Somos alrededor de 110, 120 unidades cada día.
lo que incluye a empleados y voluntarios de la Cruz Roja, con diversas especializaciones y cursos de formación. Una vez que abandonan Lampedusa, los inmigrantes se distribuyen por todo el país. Desde principios de año han llegado a Italia más de 12.000 menores no acompañados. Entre ellos hay muchos subsaharianos que huyen de Túnez. A menudo nos hablan de los abusos y la violencia que sufrieron en los meses que pasaron en Túnez antes de cruzar el Mediterráneo, o de la violencia que también sufrieron a su salida. En las últimas semanas, muchos de ellos también nos han hablado de que fueron llevados y abandonados en el desierto, en las fronteras con Libia, y les dejaron allí sin agua, sin comida. 2023 probablemente será recordado como el año con uno de los mayores números de desembarcos de inmigrantes. Hace unos días se superó el umbral de las 100.000 llegadas. Recientemente, la Unión Europea y Túnez firmaron un memorando en el que el país norteafricano se compromete a detener los flujos migratorios, a cambio de más de 100 millones de euros. Sin embargo, según últimos datos, y quizá a diferencia de lo que el gobierno italiano esperaba conseguir en las 5 semanas siguientes a la firma del acuerdo, no hubo efecto disuasorio, es decir, el número de llegadas aumentó en comparación con el periodo anterior a la firma del memorando. Giorgia Orlandi, Euronews, Lampedusa. El pingüino emperador en peligro de extinción por el aumento de las temperaturas. Un estudio calcula que hasta 10.000 crías de este animal podrían haber muerto debido al derretimiento del hielo marino a finales de 2022. Principalmente en el mar de Bellinghausen, en el sur de la Antártida. El aumento de las temperaturas hizo que el hielo en el que anidaban los pingüinos comenzase a agrietarse y romperse literalmente bajo las patas de los animales antes de que sus polluelos pudieran desarrollar plumas adultas impermeables. El hallazgo clave es que los pingüinos anidan en el hielo marino y necesitan que ese sustrato dure más allá de diciembre para mantener con éxito la temporada de cría. Si se rompe antes de acabar diciembre, los polluelos caen al mar y se ahogan. Sin lograr salir del mar, el plumaje se habrá mojado y morirán de hipotermia. Alternatively, they may be able to stay on ice floes, but they drift away and then the parents can't find them and they all starve to death. Aunque se sabe que las poblaciones pueden compensar estas pérdidas, que ya han sucedido en otras ocasiones, esta vez fue especialmente grave. Según los científicos, de 62 colonias de pingüinos emperador conocidas, 19 se vieron afectadas negativamente y 13 probablemente no lograron tener descendencia. La casa natal de Hitler sigue siendo un quebradero de cabeza para las autoridades austriacas. A 2 meses de su remodelación para convertirla en comisaría de policía, políticos y ciudadanos locales muestran su oposición. Un cineasta ha realizado un documental en el que informa que Hitler quería que fuera un edificio para funcionarios públicos. Lo que se decida hacer con la casa, entonces debe ser en todo caso una decisión que no tenga nada que ver con Adolf Hitler, ni en lo más mínimo con la expresión de su voluntad. Titulado ¿Quién teme a Braunau?, el documental se proyectará el martes frente a la casa de 3 plantas donde Hitler pasó los primeros meses de su vida. La casa fue expropiada en 2017 para evitar que se convirtiera en un imán para neonazis y tiene una inscripción en una roca que rinde homenaje a las víctimas del nazismo. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les recordamos que ahora, cada sábado, les ofrecemos un resumen semanal. Ya saben que suyos son los comentarios y que pueden suscribirse para seguir al tanto de la información. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán un mural sobre Prigozhin que han pintado en unas ruinas de Siria. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta mañana. جرب دهين على اوكرانيا اليوم لما يمشي مع الرسم تشتغل بالعيون شي ابو صالح؟ استاذ ما عم